Sí, no. Sí. Ok. Voy a compartir pantalla. Mira la pantalla, ¿verdad? No puedo ver si ponen manitos, entonces. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eliarias, como mencionaron. Yo estoy en quinto año ahorita actualmente y les voy a impartir su repaso de aparato faríngeo. Aquí solo estoy usando un cuadro, pero igual lo usé de Word de la edición 11, capítulo 9. Y bueno, vamos a iniciar. A lo largo de todo, mientras ustedes estudian el desarrollo de aparato faríngeo, ustedes van a escuchar o van a leer, mejor dicho, en repetidas ocasiones durante el capítulo que mencionan lo que son los arcos, membranas, bolsas y hendiduras faríngeas. Cuando yo era estudiante de embrio, a mí se me hacía como complicado imaginarme dónde estaban cada una, dónde estaba el arco, dónde estaba la hendidura, dónde estaba la membrana y dónde estaba la bolsa. Entonces por eso les hice este dibujito que es como un camaroncito, ¿verdad? Que es mi embrión. Entonces aquí ustedes van a poder observar estas distintas estructuras de las cuales nosotros vamos a estar hablando a lo largo de este repaso, iniciando por lo que son los arcos. Los arcos, ustedes comienzan a desarrollarse ¿en qué semana? En la vieja confiable, ustedes, en la cuarta semana. Entonces, los arcos faríngeos comienzan a desarrollarse durante la cuarta semana. Y ustedes aquí ven que tengo dibujado 4 arcos, ¿verdad? Porque el quinto y sexto, si bien sí se forman, pero se forman de manera rudimentaria. Que la palabra rudimentaria quiere decir como tosco, como superficial. Entonces, esos terminan siendo como X, pues no llegamos a saber más de estos arcos. Solo nos quedamos con 4. Ahora, las hendiduras van a ser, o surcos también llamados, van a ser estos espacios que nos van a separar cada uno de los arcos. Entonces, estos son mis arcos y estos espacios de acá son mis hendiduras faríngeas. Ahora, tenemos otras estructuras que están como de forma más interna, que las tengo aquí dibujadas en azulito, que va a ser una correspondiente a cada arco. Y estas son las bolsas faríngeas. Entonces, estas están como más internas y los arcos están como más periféricos, lo cual tiene sentido por las cosas que cada una me va a dar, ¿ok? Entonces, las bolsas faríngeas me van a dar más estructuras como más internas, por lo cual tiene sentido que sean como más internas. Ahora, las membranas faríngeas se van a encargar de separarme las bolsas de las hendiduras, ¿ok? Entonces, estos son los arcos, las hendiduras me van a separar cada arco, las membranas faríngeas me van a separar las hendiduras o surcos de las bolsas y bueno, estas son las bolsas. Ya establecido pues cuál es cuál, ya podemos como avanzar. Entonces, como les mencionaba, este dibujo también es mío, ustedes no se veían. Bueno, como les mencionaba, los arcos faríngeos aparecen durante la cuarta semana. ¿A partir de qué células? Estos arcos faríngeos vienen a partir de lo que son las células de la cresta neural. Estas células migran desde la cresta hacia las zonas laterales de la faringe, que por cierto, no sé si ya vieron gastro, pero bueno, la faringe proviene de lo que es el intestino primitivo anterior. Entonces vienen estas células de la cresta neural y se posicionan lateralmente a esta faringe, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, nosotros tendremos 4 pares, que el primer par de arcos faringeos va a ser pues nuestro esposo de la mandíbula y del mandibular y maxilar, ¿ok? Y como les digo, son elevaciones que están lateral a la faringe. Ahora, para esto siguiente, antes de comenzar con lo de qué deriva, tenemos que hablar de las estructuras que encontramos en cada arco faríngeo. Entonces, este que ven acá es un arco faríngeo, ¿ok? Entonces, cada arco faríngeo va a constar de un nervio, un músculo, una arteria y un cartílago, ¿ok? Entonces, si en su examen les preguntan como cuáles son las estructuras que conforman un arco faríngeo, son nervio, músculo, arteria y cartílago. ¿Cómo pasa esto? Bueno, sencillo. Cada arco faríngeo va a constar de un núcleo que va a estar formado de mesénquima, de endodermo y de ectodermo, ¿ok? Que este mesénquima
va a pasar primero a ser de mesodermo y luego va a estar formado mayormente de las células de la cresta neural. ¿Cuál es lo importante de este? Que, como les menciono, va a dar lugar a que se formen estas estructuras que encontramos acá. También tendremos que el mesodermo miogénico, que viene a partir de las células paraxiales, eso, no sé si lo recuerdan de cuando les explicaron nervioso, óseo muscular, vienen de las regiones paraxiales, ¿ok? Entonces eso va a ser mi primordio muscular, el que me va a dar mi músculo. Y también tendremos células endoteliales que van a migrar hacia, que provienen del mesodermo lateral y van a migrar hacia mi faringe, o sea, mis arcos faringeos para formarme lo que son las arterias, ¿ok? Y ya el mesénquimo me va a dar lo que es el cartílago. Ahora, cada una de estos arcos me va a dar distintos derivados, ¿ok? Entonces, como tienen estas estructuras que los forman, por decirlo así, cada una de estas estructuras me va a dar sus derivados. Entonces, como tiene una parte nerviosa, por ejemplo, el primer arco que se llama mandibular me va a dar el nervio trigémino, ¿ok? El quinto par específicamente. Ahora, en cuanto a los músculos, me va a dar los músculos de la masticación, miloioideo, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, en estructuras esqueléticas, martillo y yunque, y en ligamentos, ligamento anterior del martillo y ligamento esfenomandibular. Ahora, lo feo de ustedes es que con estos derivados se los tienen que memorizar, porque no, yo les puedo explicar cómo es que se llegan a formar cada uno, pero ustedes tienen que aprenderse por si les preguntan, por ejemplo, cuáles son algunos músculos que se derivan del primer arco. Entonces, esas son respuestas más memorísticas, por decirlo así. Pero se dan de la siguiente forma. Por ejemplo, en cuanto a los ligamentos, estos se van a dar porque el cartílago va como a retroceder, pero el pericondrio, que va a estar junto con el cartílago, se va a quedar, por decirlo así. Y así es que se forman los distintos ligamentos. Pero bueno, vamos a iniciar con el primer arco. El primer arco, como les mencionaba, da estas estructuras, ¿verdad? En cuanto al primer cartílago, o sea, al cartílago del primer arco, me va a dar los huesos del oído medio, que son el vértebro y el yunque. Este cartílago, o sea, este primer cartílago del primer arco, también recibe otro nombre. No sé si conocen cuál es el otro nombre de este cartílago del primer arco. Nadie. Bueno, el nombre que recibe el cartílago del primer arco es cartílago de Meckel. ¿Ok? Entonces, el cartílago de Meckel, que es el cartílago del primer arco, me va a dar el martillo y el yunque. ¿Ok? Y por parte de su pericondrio, los ligamentos anteriores, el martillo y el esfenomandibular. Y ya los músculos, como les menciono, y cuáles son los pares craneales, es algo memorístico. Ahora, en cuanto al segundo arco, que también se conoce como yoideo, es porque me va a contribuir a la formación de, de yoides, ¿ok? Y esto lo va a hacer con contribución del tercer arco, ¿ok? Entonces lo hacen en conjunto con el tercer arco. Ahora, en cuanto a su cartílago, me va a formar la apófisis estiloides del hueso temporal y también el estribo. Recuerden, en el momento de su examen, si les llegan a preguntar estructuras esqueléticas que provienen del segundo arco y escriben apófisis estiloides, aquí no está completo, pero recuerden escribir la respuesta completa, pues apófisis estiloides del hueso temporal. Y también me forma lo que es el estribo. Y en cuanto a su ligamento, como les mencioné, es el mismo proceso, el pericondrio es como el que persiste, por decirlo así, y así es que se me forma mi ligamento estiloideo. Ahora, en cuanto a su componente, su estructura muscular, cuáles son los músculos que me va a dar este segundo arco, va a ser los músculos de la expresión facial,
el estapedio, el estiloideo y el vientre posterior del digástrico, ¿ok? Y en cuanto al par craneal, será el facial. Ahora, el tercero, en cuanto a sus pares craneales, me va a dar el glosofaringeo y en los músculos el estilofaringeo. Ahora, en las estructuras esqueléticas, solo el asta mayor del hueso yoides. No sé si les mencioné que en el segundo era el asta menor. Y en cuanto a ligamentos, no tiene mayor contribución, ¿ok? No forma ligamentos. Ahora, el cuarto y sexto, en cuanto a los pares craneales, se va a encargar de formarme en cuanto... ¡Ay, no me quedé sin cargar! Se va a encargar de formar la rama laringe superior, ¿ok? Del nervio vago, la rama laringe recurrente del nervio vago. Y en cuanto a los músculos, el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, constrictores de la faringe, músculos intrínsecos de la laringe y músculos estriados laringeos, menos uno, ¿ok? Según lo que ustedes ven acá, que está cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme, ¿cuál es el cartílago laringeo que no forma parte o no se forma a partir del cuarto y sexto arco faríngeo? Acá sale Chapio, ¿sabes? Porque tienen los demás. ¿Cuál falta ahí? La epiglottis. Exactamente. ¿Y sabes a partir de dónde se obtiene la epilotis, por decirlo así? Parece que era del mesenquima de la eminencia hipofaringea. Exactamente. La epilotis viene a partir de la eminencia hipofaringea. Ok, muy bien. Entonces, esto es en cuanto a los arcos. Lo que se tiene que tener en cuenta es, como les digo esto, que va a tener sus estructuras, que son el nervio, el músculo, la arteria, el cartílago. La parte nerviosa viene a partir de las células de la cresta neural, igual que el cartílago se forma a partir del mesodermo y las células de la cresta neural, y a los músculos del mesodermo miogénico y la arteria pues de células endoteliales. Y que cada una de estas como estructuras, a partir de ellas es que derivan los derivados que acabamos de, de discutir, por decirlo así. Lastimosamente, como les menciono, estos derivados es algo como memorístico que tienen que manejar. Ok, sigamos. Ahora, algo importante de pasar. En la quinta semana, ustedes, el segundo arco faríngeo me va a recubrir al tercero y al cuarto, como que lo va a opacar y se me va a formar un seno. ¿Algunos saben qué seno es el que se forma? ¿Y cuándo tiene que desaparecer? Bueno, cuando este segundo... Cervical, creo. Ah, sí, el seno cervical, exactamente. Entonces, en la quinta semana tengo yo mi segundo arco. Este segundo arco crece y me va a recubrir al tercero y cuarto. Al hacer eso se forma el seno cervical. Este seno cervical a la séptima semana tiene que desaparecer, ¿ok? Junto a los surcos del segundo al cuarto. Entonces ya me tiene que quedar como liso todo. En el momento que, o sea, si esto no pasa y no desaparece, pues nos va a dar... no malformaciones, mejor dicho, como alteraciones que veremos más adelante, pero es muy importante. Si es pregunta de su examen, a partir de qué estructura es que se forma el seno cervical, va a ser porque el segundo arco faríngeo crece y me recubre al tercero y cuarto. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. ¿No? Bueno, continuemos. En cuanto a las bolsas faríngeas, si recordamos en el dibujo de acá, estas estaban como más internas, ¿verdad? Y vamos a tener, cada bolsa faríngea va a corresponder a los arcos. Entonces, las bolsas faríngeas son evaginaciones, ¿ok? Y serán evaginaciones de endodermo. Serán 4 bien definidas y van a estar separadas de lo que son los surcos, las hendiduras, como les mencioné anteriormente, por lo que son las membranas.
¿ok? Entonces tenemos igual a partir de las bolsas faríngeas derivados. Entonces, a partir de la primera bolsa faríngea, nosotros obtendremos lo que es el receso tubo-timpánico. El receso tubo-timpánico se va a conectar con la primera hendidura faríngea y al conectarse con la primera hendidura faríngea me va a formar esta estructura que les tengo acá, o sea, como toda, que esta sería, ¿qué? La membrana timpánica, ¿verdad? Entonces, a partir de la bolsa faríngea tengo el receso tubo-timpánico y al unirse con la primera hendidura, repito, me va a dar la membrana timpánica, mejor conocida como tímpano. Ahora, cuando este receso timpánico llega a conectarse o a ir directo con lo que es la faringe, me forma esta estructura que les tengo acá. ¿Y cuál es su nombre? Esta estructura. Bueno, será el tubo faringotimpánico, ¿verdad? Ahora, en cuanto a mi segunda bolsa, la contribución como más importante de esta segunda bolsa es que se va, bueno, en primera es que esta se va a ver opacada, por decirlo así, por el crecimiento de la amígdala palatina. Entonces, al verse como opacada o desplazada por esta amígdala palatina, su función va a ser formar los nódulos linfáticos de la amígdala palatina. Entonces, esa es como su principal contribución de esta segunda bolsa. Ahora, en cuanto a la tercera bolsa, esta se va a dividir en dos porciones, que serán la porción vulvar y la porción ventral. Entonces, mi porción vulvar me va a formar mi paratiroides inferior y mi porción ventral será el timo. ¿Alguno de ustedes sabe en qué semana es que pasa esto? Pues que se forma a partir de la tercera bolsa, el timo y la paratiroides. El timo y la paratiroides. Sexta semana. Exactamente, durante la sexta semana, ¿verdad? Muy importante. A partir de la sexta semana nosotros ya tenemos desarrollado, por decirlo así, nuestro timo y nuestro paratiroides. Y recuerden, de la porción ventral, timo, porción vulvar, paratiroides, ¿ok? Ahora, en cuanto a la cuarta bolsa faríngea, se me va a formar mi paratiroides, pues, superior. No sé si tienen dudas hasta ahorita. Bueno, en cuanto a las hendiduras, ustedes, la única hendidura que tiene una contribución en formación de estructuras va a ser la primera hendidura, ¿verdad? Ya además las otras hendiduras pues no cumplen como nada relevante. Y en cuanto a las membranas faríngeas, su única función pues es separarme las bolsas de los surcos. De ahí, a partir de ellas no hay derivados. Pero esto sí ténganlos en mente, ¿ok? Los derivados de los arcos y los derivados de las bolsas. Ok, ahora hablaremos de otra estructura que también tiene que ver con todo esto que estamos abarcando del aparato faríngeo, que es la tiroides. Ok, la tiroides, algo importante es que es el primer órgano, ustedes, el primer órgano endocrino que se va a desarrollar. Y esto comienza a desarrollarse después de las 24 semanas de gestación. Y como les puse, pues pasar por un engrosamiento endodérmico de la faringe. Ok, ahora, ¿cómo se forma esta tiroides? Sus partes como laterales van a ser a partir de los esbozos de la cuarta bolsa, ¿ok? Que eso, bueno, no lo incluyen dentro de los derivados de la bolsa como tal, pero sí, ustedes en su libro lo pueden encontrar, que a partir de la cuarta bolsa es que tenemos como los esbozos laterales, ¿ok? De lo que será mi tiroides. Ahora, esta tiroides va a estar conectada con la lengua por medio de lo que es el conducto tirogloso, ¿ok? Entonces, esta tiroides va a alcanzar su forma y su lugar definitivo en la séptima semana, ¿ok?
en la séptima semana. Ahora, ¿cuándo comienza como a producir o a funcionar, por decirlo así, mi tiroides? Nosotros encontramos coloide a partir de la semana 11. Ahora, ¿qué pasa previo a que se comience pues la producción de coloide? ¿Ustedes de dónde creen que el feto obtiene, bueno, en este caso, sí, feto, ¿de dónde creen ustedes que obtiene entonces sus hormonas tiroideas si hasta la semana 11 comienza a producir coloide o creen que simplemente no las ocupa por mientras? ¿Alguna idea? Bueno, ustedes. Nosotros tenemos que ser muy agradecidos con nuestras madres, ¿verdad? En todo. Y en esto también, en el primer trimestre, nosotros, mientras somos pues, eh, bebitos, fetos, obtenemos nuestras hormonas tiroideas a partir de nuestra madre, ¿ok? De las hormonas tiroideas maternas. Y de hecho, se alcanza la producción adulta de hormonas tiroideas general hasta que ya tiene 35 semanas. Es una madre. Y algo curioso, ¿sabes? También es antes que se comience a producir la TSH del hipófisis, es secreta el páncreas a la ciencia. Entonces, es como algo importante que pensar. Vamos a mencionar algunas de las de ¿me escuchaban ustedes o no me escuchaban? No, Espérenme. ¿Me escuchan? ¿Desde cuándo me dejaron de escuchar? ya ratito, ya. Uy, pero ya ratito es cuando estaba en Como tiroides. algo así de que las hormonas tiroideas, de que hay que ser agradecidos con nuestras madres, algo Ah, así. pucha. Bueno, les mencionaba de las hormonas tiroideas que durante el primer trimestre el fetito, el bebé no produce, espera, no puedo compartir pantalla, no produce suficientes pues, hormonas, bueno, no producen, sí, hormonas tiroideas. Entonces, a partir de quiénes es que nosotros las obtenemos, pues, ¿ves? Miren que hasta me trabé yo sola. Las obtenemos a partir de lo que son nuestras madres, ¿ok? Eso era lo que les estaba mencionando. Y que hasta que tiene 35 semanas es que ya alcanza la producción adulta de hormonas tiroideas. Y antes de pasar a lo que eran como las alteraciones, les estaba mencionando que algo importante es que antes que la hipófisis pues se forma y nos pueda como producir la TSH, esta se encarga o es producida, liberada por medio de la placenta y el páncreas.
No sé si eso me lo habían escuchado o no. ¿No me lo habían escuchado? No. Ah, bueno, entonces sí, eso. Entonces, bueno, solo para repasar, recuerden que la tiroides, primer órgano endocrino en desarrollarse, comienza a desarrollarse después de los 24 días de gestación por un crecimiento endodérmico de la faringe. Es por eso que nosotros incluimos tiroides en el aparato faríngeo y que los esbozos equilaterales son a partir de la cuarta bolsa. Otra cosa importante, que por eso se lo escribe aquí, es que la semana 11 comienza la producción de coloides, pero recuerden que alcanza una producción definitiva hasta los 35 semanas y que la tiroides como tal alcanza su forma definitiva y se encuentra donde debería de estar es hasta la 7ª semana. Igual, no sé si les mencioné en qué semana degenera el conducto tiroidoso. ¿Saben? ¿En la 7ª semana? Ah, sí, en la 7ª semana. Se los había mencionado. Bueno, sí, no, muy bien. Sí, en la 7ª semana, ustedes, el conducto tiroidoso. También es importante que lo recuerden, ¿verdad? Porque puede ser pregunta de examen. Y les estaba mencionando, cuando me di cuenta que no me escuchaban, de algunas alteraciones con las que nacen pues, los bebitos debido a problemas que tenemos durante este desarrollo del aparato faríngeo. Porque una de las cosas por las cuales embrio es muy importante ustedes es que los problemas que pasan durante la etapa embrionaria son problemas con los que van a nacer los bebitos, ¿ok? Entonces no es como que no miramos embrios solo por verlo, o sea, tienen su razón de ser. Entonces, el primero que les estaba mencionando son los quistes cervicales, que les decía que también tienen otra forma de llamarse, que son quistes branquiales. ¿Ok? Ahora, estos quistes cervicales se van a dar porque habrá una estructura que va a quedar resto de ella. ¿Qué estructura creen que es? Lo del conducto. No, por el seno cervical. O sea, quedan restos del seno cervical y por estos restos del seno cervical es que se me forman estos quistes cervicales, ¿ok? O sea, el nombre te da como la, la pista, por decirlo así. Ahora, estos quistes cervicales ustedes se pueden encontrar, usualmente se encuentran pues en el cuello, ¿verdad? Por debajo del ángulo de la mandíbula, pero también se pueden desarrollar en cualquier parte del borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿ok? Y también en la región periauricular. Ahora, algo importante de estos quistes, que es como una pelota literal, es que no se manifiestan clínicamente hasta que está en la niñez tardía o hasta en los primeros años de la edad adulta. Entonces, si viene un niño, por ejemplo, cuando usted ya esté en quinto, sexto, y ya está como grandecito, está en su niñez tardía, y lo encuentran que tiene como una crecimiento, ¿verdad? Una pelota literal en el cuello, una de las posibles como motivos por los cuales los tienes que sea un quiste cervical, porque se manifiesta tarde, ¿ok? Ahora, esta bebita que ustedes ven acá es el síndrome del primer arco, ¿ok? El síndrome del primer arco se va a dar porque hay un desarrollo anormal, mal, por decirlo así, de los componentes del primer arco. Ahora, ¿quién me va a dar este síndrome del primer arco? Tendré anomalías en los oídos, en la mandíbula, en el paladar. Ellos pueden tener labio leporino. Y se va a dar porque no llegan suficientes células de la cresta neural a este primer arco. Entonces, al no llegar, si recuerdan, ¿verdad? Que yo les mencioné al inicio que estos arcos se daban por la migración de las células de la cresta neural. Entonces, al no llegar suficientes, pues no se me forma, no se desarrolla de forma correcta y por lo tanto todos como los derivados y todas las estructuras que van a depender de este primer arco, pues no se van a desarrollar de forma correcta tampoco. Ahora, este síndrome del primer arco tenemos dos
manifestaciones, ¿ok? Dos manifestaciones clínicas o dos como síndromes que se encuentran dentro de ese síndrome del primer arco. Entonces, que esta es la niña que tenemos aquí, es un ejemplo de ese, que es un síndrome de Treacher-Collins. No sé si han escuchado del síndrome de Treacher-Collins o si se lo dieron en su clase teórica. Se lo mencionaron. Bueno, el síndrome de Treacher-Collins, este va a ser hereditario, este va a ser autosómico dominante. Lo van a escuchar de nuevo en genética, así que recuérdenlo, el síndrome de Treacher-Collins. Y en este caso, ustedes van a observar que hay un desarrollo insuficiente, un desarrollo mal de los huesos de la cara, entonces ellos tienen hipoplasia malar. Van a tener también defectos en los párpados, en las orejas y a veces pueden tener alteraciones, ¿ok? En el oído como tal. Entonces, si ustedes ven a esta niña de acá, tiene alteraciones en su cara en general, pues en los huesos de su cara. Y en cuanto a sus orejitas, pues están mal desarrollados. Si ustedes ven, solo tienen como un esbozo, como un pedacito y también en la parte de lo que es la mandíbula, pues no está bien desarrollada tampoco. La otra como secuencia, secuencia es en realidad, que es una manifestación clínica de este síndrome del primer arco, es el de Pierre-Robin, que a comparación de Treacher-Collins, suele aparecer de la nada, por decirlo así, de nuevo. ¿Okay? No está relacionado directamente a una herencia, como el caso de Treacher-Collins, que es autosómico dominante. E igual que en el de Treacher-Collins, sus alteraciones principalmente van a ser faciales. Van a tener alteraciones, pues una formación insuficiente de lo que es la mandíbula. También pueden presentar paladar hendido, defectos en los ojos, en los oídos. Y su mandíbula bien chiquita. ¿Ok? Su mandíbula bien chiquita. Ok. Ahora, el otro síndrome del que vamos a hablar es el síndrome de George. Entonces, quiero que me digan a este bebé de acá, ustedes qué le notan, o sea, qué le ven físicamente que ustedes dicen como, parece que hay algo. Ahí sin miedo a equivocarse ustedes. Lo de la altura de las orejas. Ah, exacto. ¿Sabes cómo encontrás bueno, si vos te guías con tus mismas orejas, si te fijas, tus orejas tienen que ir siguiendo la línea de los ojos, ¿verdad? Y en cuanto a este bebé tiene una implantación baja, entonces, no sé si saben a qué se debe el síndrome de George, pero el síndrome de George son niños que van a nacer sin timo y van a nacer también sin paratiroides. Entonces, si yo les estoy diciendo ahorita que me nacen sin timo y sin glándula paratiroides, ¿dónde está el defecto? ¿En qué parte de lo que les expliqué anteriormente? ¿Es en algún arco, en alguna bolsa? Primero arco faríngeo. Del primer arco faríngeo. El síndrome de George. Tercera bolsa. Tercera bolsa, exacto. Yo les mencioné que a partir de la tercera bolsa tenía 2 porciones. ¿Alguien recuerda cuáles eran las 2 porciones? Muy difícil. Bueno, era una porción vulvar y la otra ventral. Acuérdense las hipótesis por su examen. Entonces la vulvar me va a dar la paratiroides inferior y la ventral me va a dar el timo. Entonces estos niños que tienen síndrome de George pues tienen un defecto en lo que es esa parte del desarrollo de la tercera bolsa. Ahora, ¿qué van a encontrar en estos niños? Pues sus manifestaciones van a ser bastante variadas. Ellos van a tener hasta problemas cardíacos, de hecho. Nacen con un hipoparatiroidismo congénito porque no tienen paratiroides y eso hace que son más propensos a infecciones porque al no tener paratiroides hace que sus linfocitos T pues no cumplan con sus funciones, por lo tanto pues los hace no tienen como esa línea de defensa,
entonces son más susceptibles a tener infecciones. ¿Ok? También tienen anomalías de la boca. Si ustedes, bueno, en este bebito no se nota tanto, o tal vez por la posición de su cara, pero ellos tienen algo como una deformación en sus labios que hace que tengan como una boca de pez. ¿Ok? Entonces si les preguntan que cuál es la alteración, la cual presentan boca de pez, es el síndrome de George. Y pues, ¿quién más tiene anomalías faciales? Creo que solo esas. Ahora, y ya para terminar, tenemos el hipotiroidismo congénito. Que esto, pues, quiere decir que estos son niños que nacen sin tiroides, ¿ok? Nacen sin tiroides. Entonces, este va a ser, de hecho, el trastorno metabólico más común que van a encontrar, ¿ok? El hipotiroidismo congénito. Y en cuanto a sus manifestaciones, estos bebés pues tienen problemas en su desarrollo nervioso, tienen problemas de crecimiento, tienen problemas también hasta de infertilidad, fíjense, y se han asociado con anomalías en lo que es el sistema renal. ¿Ok? En sus vías urinarias. Entonces, estas son como las alteraciones más frecuentes que se dan pues en la población. En su libro van a encontrar más, pero estas son como las más frecuentes. No sé si tienen alguna duda. Creo que hay una muchacha que cuando le enseñé el quiste cervical me dijo que sí era por persistencia del conducto tiroidoso. O sea, hay un quiste que es por persistencia del conducto tiroidoso, pero ese no se encuentra, o sea, sí es una masa, también es indolora y crece y todo, pero no, o sea, por la ubicación no es el tiroidoso, ¿ok? Sería como más. Yo les mencioné que este va siguiendo al esternocleidomastoideo y el tiroidoso estaría como más medial, como más central. No sé si tienen alguna duda. Si no, ustedes, eso sería todo. Un gatito, porque tengo 3 gatos. Y los dejo con Jan.